Estamos en Chigre, Capacita, y nos acabamos de tomar una serina, y vamos a parar aquí a comer, que nos quedan 3 kilómetros para el albergue de Cornellá. Y entonces pedimos, Fran, ¿qué pedimos? Pues yo voy a empezar con unos tomatitos, una ensalada de tomate y después una lasaña de verduras, que me la recomendaron y yo creo que acerté. Muy bien. Vamos a ver, Elvira, ¿tú qué? Pues yo una ensalada de tomate de la huerta de los chigreros y una coliflor con bechamel y queso, elaborada por la mujer del triguero y que tiene muy buena pinta. ¿Y tú, Jaime, qué vas a tomar? Y yo voy a tomar la clásica fabada asturiana. Y dijo que con un plato para cada uno de los que dijimos, lleguemos bien, así que me imagino cómo será la fabada. Un poco de agua. Acaba siendo un experto, Fran. Hombre, aquí tenemos a Fran, el rey del chigre, escanciando sidra. Así, como los... Ahí está, el rey del chigre, escanciando... Bueno, mejor que el rey y el primer ministro, que somos republicanos, ¿verdad? Chin, chin. A ver, capitán. Con esto ya no te va a doler ni la rodilla ni nada. No hay mejor antiinflamatorio que esto. No me descalces, pero que no me parece mal. Impresionantes de sabor. Venga, Fran, escancia y sidra. De sabor y de olor también, ¿eh? ¡Oh, qué rico! Que vamos por la segunda botella. ¿Dónde hizo el servicio? Militar, sí. Bueno, me metí el número 12 de Monsegovia. Yo fui para volante. ¿Y quedó aquí la madre o ya? No, estaba mi hermano que era más pequeño que yo. Bien, bien. Lasaña. Aquí tienes tu comida de restaurante. Hostia, qué comida re. Bueno, aproveche. Gracias. Gracias. Si todo está tan buenísimo como el tomate. Y enfoca el plato, claro. Plato de fabada. Como hay que comer. Y ahora enfocar la goma, le vas a Ya es el mismo sistema que... La otra era salir a tirar la tapa y... Bueno, si no, ya se ve... Hoy estamos dejando a la viuda seca. Sidrina Angelón. Viuda de Angelón. Déjame poner las gafas, Frank. Sidra natural, Nadia, viuda de Angelón. Viuda seca.